Como ya sabéis, Twitch ha sido la plataforma dominante en el mundo del streaming, pero ahora están empezando a ver cómo surgen competidores dispuestos a comer en la tostada. Recientemente habréis escuchado que el contrato millonario que firmó el famosísimo streamer XQC para unirse a Kick. Y esta semana también hemos conocido el anuncio de la conocida streamer Amouranth, que también se mudará a esta nueva plataforma. Pero ¿qué está pasando realmente? Pues principalmente son dos factores importantes. Una, que yo diría que lo más importante, la monetización, que es mucho más jugosa para los streamers y una política de censura mucho más laxa que en comparación con Twitch. Todo esto está llevando a un crecimiento muy serio de la popularidad de Kick entre la comunidad de los streamers. Como también sabéis, Kick es una plataforma de transmisión en vivo muy similar tanto a Twitch como a YouTube Live como a Facebook Live. De hecho, su diseño es prácticamente idéntico que al de Twitch, aunque los colores, en vez de ser lila, pues son verde y negro. Los espectadores pueden suscribirse a los canales de los creadores, participar en tiempo real con los chats y, si bien el foco principal está sobre todo muy localizado en el gaming, también se realizan transmisiones en vivo de contenido más normal, como puede ser música, arte, viajes, ASMR y todas las movidas que os podáis imaginar. Sin embargo, a pesar de su apariencia similar a la de su competidor más directo, Kick permite ciertos contenidos que Twitch prohíbe. Un buen ejemplo de ello es el contenido Hot Tub, que son sesiones en las que aparecen chicas bañándose en jacuzzi y haciendo movidas, como te puedes imaginar, cosa que recientemente prohibió Twitch, además del contenido sobre todo relacionado con los slots y las apuestas. Pero lo que realmente distingue a Kick de la competencia es su sistema de monetización. Los streamers reciben un 95% de los ingresos por suscripción, una cifra mucho más alta que el 50% que hay en Twitch o el 70-30 de YouTube. Además, los streamers también se quedan con el 100% de las donaciones llamadas Kicks, que reciben de sus seguidores. Además, Kick tiene un programa de afiliados con requisitos muchísimo más accesibles. Solo necesitan 75 seguidores y 5 horas totales de transmisión, mientras que Twitch se requiere lo menos 500 minutos. Es decir, más de 8 horas en los últimos 30 días. Kick promete un nuevo e innovador programa exclusivo para creadores, en el que los socios obtendrán ingresos constantes basados en las horas de vistas y el total de espectadores, con la opción de cobrar ese mismo día. Es importante tener en cuenta que estas cifras son realmente muy altas, pero la pregunta que surge es cómo Kick va a poder mantener este modelo de monetización a largo plazo. Según los creadores de la plataforma, confían en que podrán lograrlo gracias a las asociaciones con importantes anunciantes, ya que creen que mejores incentivos para los creadores atraerá a su vez a mejores creadores a Kick y a su vez traerán mejores anunciantes. Un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero bueno, si trae a los mejores, eso va a hacer que traigan mejores empresas y esas mejores empresas van a pagar más dinero para que a su vez lleguen, por así decir, mejores creadores. Han empezado la casa por la ventana, pero bueno, es totalmente lícito. Este énfasis en la monetización y en la atracción de grandes nombres ha llevado a Kick a adquirir importantes streamers. Aunque todavía no es un competidor emergente y no cuenta con la misma base de usuarios que cuenta Twitch, que en marzo de 2023 tenía más de 1 millón de usuarios activos, el famoso influencer, como he dicho antes, XQC, uno de los streamers más populares de Twitch con casi 12 millones de seguidores, lideró este cambio al firmar un contrato de, ojo, 100 millones de dólares. Además, esta semana también se anunció que Amouranth, una de las estrellas más consolidadas en el mundo del streaming, también se unirá a Kick, aunque también no se ha revelado ni la cuantía de su contrato ni durante cuánto tiempo. La lista de streamers que se han unido a Kick incluye a otros nombres destacados como Destiny, un veterano streamer que fue expulsado de Twitch por violar los términos, y Hikaru Nakamura, el principal streamer de ajedrez en Twitch. Además, se espera que streamers consolidados españoles como Ibai Llanos, que cuenta con un récord de audiencia, también consideren unirse a Kick. Aunque Ibai ha mencionado que ha sido ya contactado por Kick, ha dejado claro que no tiene intención de abandonar la plataforma morada. A mí Kick me habló hace unas semanas y le dije, yo estoy blindado. O sea, yo creo que actualmente, y más con la marcha de nuestro amigo Félix, yo creo que tengo el mejor contrato del mundo de Twitch. Bueno, mientras estaba aquí editando, me he acordado de que estamos trabajando con una plataforma que se llama Como, que nos ayuda sobre todo a gestionar todas esas conversaciones que te vienen en tu entorno de trabajo, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, ya sea por Twitter, por cualquier plataforma, la podemos vincular en un mismo sitio y posteriormente las puedes desviar
ir viendo el progreso de cada conversación. Sobre todo te va a servir para poder organizar mucho mejor tu trabajo y sobre todo para optimizar. Al final todas esas conversaciones que te van entrando de diversos canales lo vas canalizando en un mismo sitio y a partir de ahí los puedes ir distribuyendo según los intereses. Si está, por así decir, caliente o si vas a cerrar la venta o cualquier tipo de cosa. Es relativamente fácil y ya verás cómo va a ser súper útil. Y que tiene un contrato y que le va realmente bien. Así que es importante mencionar que si bien Kick permite ciertos contenidos que Twitch prohíbe, aún cuenta con un montón de pautas comunitarias similares en cuanto a temas relacionados con violencia, fraude, drogas, discriminación y la infracción de derechos de autor. Por último, uno de los aspectos más distintivos de Kick es la posibilidad de realizar apuestas o jugar los típicos slots de casino y las máquinas tragaperras. Twitch prohibió este tipo de retransmisiones en 2021 debido a diversas controversias, pero Kick sí lo admite, especialmente considerando que la plataforma, por así decir, es propiedad de un conglomerado bastante grande de empresas especializadas en apuestas deportivas. Así que tampoco iban a ir de guay con la doble moral de, por un lado, las empresas que lo han montado tienen máquinas de casino, un Big Win, un Bet365, y luego a la plataforma de Kick, que es realmente su matriz, pues no le van a dejar. Así que bueno, a ellos también les viene bien que todo ese contenido de slots pues lo puedan, por así decir, canalizar a su vez por el otro lado. Así que en este caso sí lo están permitiendo. Es importante señalar que Kick ha sido acusada de recibir financiación de la industria del juego. Uno de sus principales inversores, Ed Craven, es cofundador de un sitio web de apuestas criptográficas llamado Stake, pues que muchos conoceréis. En resumen, Kick se está posicionando como un fuerte competidor de Twitch en el mundo del streaming, con una monetización mucho más atractiva para los streamers y una política de censura mucho más suave. Y eso pues está trayendo a importantes nombres de la industria. Sin embargo, aún es pronto para decir si logrará destronar a Twitch como la plataforma dominante del mundo streaming. Yo sinceramente, amigos, hasta que no lo vea no me lo creeré, porque si ni siquiera YouTube ha podido de momento competir con Twitch, lo de Kick no me lo acabo de creer. Así que nada más, señores, no dejen de suscribirse y si les ha molado el vídeo, un pequeño like. Hasta luego.